Tengan todos muy buenas noches. Estoy haciendo este comunicado dado los resultados de las primeras entregas del proyecto del Colegio de Barrio. Como la producción de todo este semestre, que se circunscribe específicamente a este proyecto, debe estar representada con la calidad que requiere un proyecto de esta naturaleza, cosa que no está simbolizada y representada en lo que he recibido hasta el momento. En la medida que, como primer aspecto, en la entrega se ha abusado de una retórica de relleno, de manera que la idea es escribir lo más que se pueda y a ver si de pronto pues uno come de ese cuento, pues, como decimos normalmente aquí en Barranquilla. Y resulta que nosotros estamos estudiando arquitectura, por lo cual, pues, lo que yo necesito para efectos de la evaluación es la representación de los planos arquitectónicos del proyecto en cuestión, el Colegio de Barrio. Ya que todas las determinantes en torno al mismo se han venido aclarando, se han venido discerniendo en el transcurso de la última parte de la mitad del semestre, o de la segunda mitad del semestre. Y en la del primero, pues obviamente se analizó el entorno específico correspondiente a Siape y San Salvador, que es donde está ubicado el nodo institucional en donde está el colegio, por lo cual no se justifica de ninguna manera volverme a repetir el asunto con el fin de que se vean 28 y 30 diapositivas de bla, bla, bla. Y esa no es la idea. Porque ya los contenidos de eso están suficientemente analizados para ser utilizados como argumentación de la definición del proyecto como tal. Entonces, dicho esto, quiero con esto hacer, digamos, énfasis en un punto. No necesito 28 y 30 diapositivas de elementos escritos porque, como bien lo dije en el documento que les envié a todos con el fin de que se supiera qué es lo que hay que entregar. Por ejemplo, cuando digo en el punto 1, memoria descriptiva breve. Si no la saben el contenido de esa palabra, por favor, remítanse al diccionario. Breve descripción de la condición educativa del sector de Siape, San Salvador. Únicamente lo pertinente a eso, y eso se describe en una o dos. Ya yo no, es decir, el resto de los elementos los hemos estado analizando aquí en clase, en donde sabemos la incidencia de todos esos factores en la toma de decisiones del colegio. Que eso es de parte de ustedes. Eso es diseño arquitectónico. Previo respeto, eso sí, por la solución a la que se hubiera llegado de la distribución de los distintos componentes del nodo. Que si el nodo tenía, que si un CAI, que si una plaza cultural, que si una zona comercial, que si la casa de la mujer, eso lo decidían ustedes. Y eso desde el comienzo de la segunda mitad del semestre se dejó en claro. Entonces, vuelvo y repito, únicamente lo referente a la parte educacional. ¿Cuál es el entorno de la educación en ese sector? Sí hay deficiencias, sí hay falencias de uno o de otro tipo, lo que se ha venido hablando en clase, de lo cual afortunadamente hay, digamos, clases grabadas que referendan esto que estoy hablando. Entonces, lo educativo, únicamente qué clase de colegio es, a quién va dirigido, la población a la que está dirigido, quién es la gente que tiene la falencia de la educación. Eso. Breve descripción.
definición de lo que es el colegio, qué clase de colegio es el que estamos haciendo, ¿verdad? El colegio que le va a solucionar a las falencias que se hicieron, que tiene este determinado sector desde el punto de vista de la educación, que si va a ser un colegio mixto, que si va a ser un colegio público, privado, en fin. De eso también hay, digamos, documentos grabados de que todo eso se explicó en clase. ¿Ok? Definición del colegio. Objetivo general. Voy a hablar. Un objetivo general. Y los que sean necesarios desde el punto de vista específico. Eso no se lleva más de una diapositiva. Si tienen la suficiente capacidad de redacción para hacerlo con claridad y coherencia, de manera que se entienda el mensaje de lo que está escrito o de lo que se quiere decir. Ya. Plano de emplazamiento de la institución educativa y del CDI en el nodo de equipamiento, incluyendo la localización y diseño urbano de los componentes del mismo. Es decir, las edificaciones que ya cité, que simplemente van a ser unas localizaciones de esos proyectos en el sitio, para que se entienda cuál es el espacio que va a quedar disponible para la ejecución del colegio y el CDI. Obviamente eso tiene que explicarse o definirse en un plano con un diseño del cual ya se habló, que debió ser entregado como resultado del proceso de la primera etapa. Sin embargo, se quedó ahí en el tintero, se espera que se resuelva en lo que hay ahora. El cuadro de áreas del nodo, obviamente con todos sus componentes, incluido de hecho el colegio y el CDI. Localización. Bueno, obviamente como a estas alturas se supone que el diseño debía estar claro con todo el diseño arquitectónico del colegio y del CDI. Póngale que el CDI todavía le queden algunos detalles, pero entonces, como bien se dijo desde un principio, se trataba de emplazar o de localizar el sitio donde quedaba el CDI, pero el colegio no, el colegio tiene que tener la solución arquitectónica porque estamos estudiando arquitectura. No sé si parece que a veces se le olvidara y se volvieran unos escritores. Y esto está bien, argumentar es cualquier, pero ya es suficiente. Ya se ha hablado durante 2 meses de ese tema. Entonces, planta del primer y segundo nivel, pero planta arquitectónica, por favor. Una planta arquitectónica en donde se vea la definición de lo que es un aula, en donde se vea dónde es la puerta, por dónde se entra al aula, por dónde se ventila, etcétera. Dónde está la distribución de la zona administrativa y eso, en fin. Todo esto tiene unos códigos de representación. El plano arquitectónico o el dibujo arquitectónico como tal tiene unos códigos de representación, de intensidades que hay que representar y que hay que ubicar, que hay que organizar para entender el proyecto o lo que ustedes quisieron decir cuando hicieron el diseño del mismo. Fachadas y un corte transversal. Se lo he resumido al mínimo. Esto tiene que tener una expresión en 3 dimensiones. Tiene que verse cómo son las fachadas, cómo es el alzado de esto, ¿ya? Y por ende, pues, si es necesario hacer algún detalle aparte para la comprensión del mismo, pues hacerlo. Y un corte transversal que obviamente, dada la escala de esto, únicamente se cortarán los elementos que sean más significativos para entender la composición de la altura de todos estos elementos. En este dibujo, en este plano, también están las circulaciones peatonales que enlazan los distintos volúmenes que componen el colegio. Cómo se llega de la administración a las aulas de primaria, cómo se llega a
al aula de secundaria, cómo se llega a las canchas de fútbol, y no tirarme esto como si fueran unas fichas de dominó sobre una determinada superficie. Hay unos caminos, hay unas circulaciones, y esas circulaciones, de hecho, dejan o planeadas por ustedes, deben haber unas zonas verdes que precisamente complementan la organización de la circulación. Entonces, eso debe aparecer. Eso debe aparecer en el diseño del plano, porque estamos en diseño 4, ¿verdad? No tirar un poco de cuadritos sobre una superficie para ver qué pasa y cómo se llega a cada uno de ellos. No, señores, esto hay que ponerle seriedad. Entonces, fachada y el corte transversal. Detalle de las aulas, si tienen alguna connotación especial. Aula múltiple, obviamente saber su tamaño, porque va a ser algo que va a tener una comunicación con la comunidad. Igual que el restaurante y la administración, con los criterios de ventilación e iluminación que deben estar referenciados al norte, lo que quiere decir que el norte tiene que aparecer en todos los planos arquitectónicos que ustedes vayan a presentar, desde la localización en adelante, incluidas las curvas de nivel, que parece que eso no existiera para algunos. Y por último, la vista, que he considerado pues, lo más factible para hacerlo ustedes, dado el nivel en que ustedes están académicos, una vista isométrica o un boceto de la vista aérea, pero un boceto decente que sea comprensible del dibujo. De hecho, pues entonces queda claro que como están las cosas, hoy no podían entregar, dado el nivel tan escaso que se mostró en las primeras entregas, porque eso que me entregaron, eso no es plano arquitectónico. Eso no es ni siquiera utilizando los medios digitales, es la presentación digna de un estudiante de cuarto semestre de arquitectura, casi en la mitad de la profesión. Entonces, eso no puede manejarse de esa manera. Entonces, dicho esto, pues con el fin de que se dijera y se cumpla con lo que estoy solicitando, que no lo estoy solicitando por mí, lo solicito simplemente por el nivel que debe tener una persona que se considere estudiante de cuarto semestre de arquitectura. Entonces, de hecho, las clases ya se acabaron. Ya no hay más orientación porque bastante de orientación se ha dado durante el transcurso de todo este semestre con todo el sacrificio que implica comprometerse con una clase, digamos, de estas virtuales. Porque no solo es el estudiante el que se prepara, uno tiene que preparar cada clase de estas y eso también significa un esfuerzo adicional para uno. Sin embargo, no, eso dejémoslo a un lado. Entonces, en base a eso, a las circunstancias existentes, la entrega del proyecto será el día, pues obviamente que no es hoy, vamos a dejarla para el día miércoles de la semana que viene siendo el día 10, si no me equivoco, sí, el día 10. O mejor, hagamos las cosas como son dentro de las clases que son. El día 12, el día martes, el día martes 11, ¿correcto? El día martes 11 hasta las 12 del día. Martes 11 hasta las 12 del día será la entrega del trabajo final. ¿Y por qué digo final? Porque dadas estas circunstancias, lo mismo ya quedó demostrado el nivel. CDI en una semana no van a alcanzar a resolver. Entonces, conclusión, la nota final será el promedio de las dos notas obtenidas, es decir, la nota que ya tienen ustedes pasada en el periodo correspondiente al 30% y la nota que consigan ahora con el 40%. Entre otras cosas, eso es el examen final, es el resumen de todo lo que se ha hecho en el año. Por eso voy a asumir el promedio de las dos notas como examen final. Bueno, creo que he sido lo suficientemente claro. Entonces, espero que en gracia a esta nueva opción que les estoy dando,
cumplan con el compromiso que les corresponde. Les agradezco mucho la atención y espero pues que se resuelva esto todo de la mejor manera académicamente para ustedes. Muchas gracias.